nunca se habló en el derecho del trabajo de la violencia justamente en el ámbito laboral. Y la verdad que es un tema importante, ya sea si uno es abogado de empresa, como si es abogado del lado trabajador, porque en definitiva, aun cuando pareciera que son intereses contrapuestos, en definitiva lo que se busca es la protección del trabajador, por un lado que en definitiva, a ver, lo que se busca es la salud del trabajador, que es el centro tutelar de del esquema normativo del cual vamos a hablar, y por el otro lado es porque el derecho al trabajo no tiene que ser incompatible con la mejor productividad o que pueda tener una empresa. Esto pareciera un mito, pero es así. Está probado en los países más desarrollados. Entonces, si tenemos un escenario de una empresa con empleados que están cómodos trabajando, porque se les paga y porque además son bien tratados, se producen más. Y eso hace también a una nación. Entonces, como disparador, siempre trato de contextualizar el tema para que se entienda mejor, porque de lo contrario por ahí queda como desenganchado, sobre todo si no conocemos la temática. Entonces, vamos a contextualizar el tema con tres paradigmas esenciales del derecho que son disparadores, que parecen una verdad de perogrullo, pero en realidad pasa tan rápido por nosotros, por nuestro lado, y por los operadores jurídicos en general, que no lo tenemos en cuenta. Teniendo en cuenta esto, después se van a dar cuenta, ustedes al final, cómo se enlaza y por qué protegemos acá. El primer paradigma del derecho laboral, yo lo titulé el paradigma de los tontos, porque es tan obvio que, digamos, es tonto decirlo. Y sin embargo, la Corte, en el fallo Aquino, 2004, nos hizo ver, la Corte Suprema de la Nación, que en este fallo, que el trabajador nos dice, es una persona, ¿no? Es una persona que sufre, que tiene una proyección de vida, que tiene una familia, entonces es una persona. Entonces ese trabajador es una persona en un rol en la sociedad que es justamente de trabajo, lo que está cumpliendo. Ahora, el segundo paradigma es que ese trabajador tiene una necesidad, y es la necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque tiene también que proteger su familia, entonces tiene una naturaleza alimentaria del trabajo, y se pone a disposición de un tercero, pone a disposición su libertad, ¿no? Su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, a cambio de una remuneración. Y es una necesidad, porque si no hace eso, es una cosa para subsistir, y la forma más digna es el trabajo. Y el tercer paradigma es que, como existe una necesidad frente a un tercero que pone el capital y también el riesgo de ese capital, sería que se produce en esta relación que se establece una relación tensional. ¿Por qué? Porque es una relación desigual de poder. Un trabajador que necesita tiene que, de alguna forma y en un estado de naturaleza, aceptar lo que otro dice para poder subsistir. Entonces, después viene la normativa y el derecho laboral como reacción, alguna vez surgió como reacción al capitalismo extremo del siglo XIX, y trata de equilibrar esta relación tensional, esta relación desigual de poder, poniéndole más peso con la normativa al empleador, y de esta forma se equilibra las balanzas con el trabajador. Entre comillas, ¿no? Porque hoy el sistema judicial y el sistema administrativo, digamos, es como que le puso otra vez al trabajador, porque no hace justicia tan pronto, y por lo tanto el trabajador no obtiene sus beneficios, sus derechos, no logra sus derechos tan rápido como quisiera. Conocidos estos tres paradigmas, vamos entonces a ver rápidamente lo que es la violencia o el estado de violencia en un ámbito laboral. Y vamos a distinguir lo que es un hecho de violencia de lo que es un estado de violencia propiamente dicho.
Lo que no quiere decir, para aquellos que somos laboralistas, que tanto el hecho de violencia como un estado de violencia no sean injuriosos y que esa injuria sea de tal contundencia como para extinguir la relación laboral o para romper la relación laboral. Pero existe una diferencia, porque en el caso de nuestra oficina se ocupa básicamente de esto de violencia, no del hecho, un hecho aislado de violencia. Puedo yo tener 5 años de antigüedad en un trabajo y de repente mi empleador me insulta por algún mal trabajo que hice, y puede ser un hecho aislado. Pero cuando ese hecho aislado se repite en forma continuada, en forma continua, por un tiempo determinado, entonces se transforma en un estado de violencia, que tiene sus consecuencias. Y sus consecuencias básicamente en la salud del trabajador a lo largo del tiempo. En un principio será un pequeño daño moral, pero después tiene un perjuicio psicológico, que se traduce en un perjuicio económico, y a la empresa vamos a ver que también le causa un perjuicio económico. ¿Qué es la violencia laboral? Es una forma de poder que tiene por finalidad someter al otro. Es una cuota de poder que debe ser ejercida por el empleador, y es un abuso. Acuérdense que la facultad de dirección y la facultad de organización las tiene el empleador, y él pone el riesgo, pone el capital, pero cuando ese derecho se excede, estamos hablando de un abuso, y en definitiva, esta violencia no es otra cosa que un abuso a ese derecho. Es decir, como yo soy empleador, yo hago lo que quiero con vos, y una forma de demostrarlo es gritándote, mandándose a hacer cosas que no tenés que hacer, o abusando el ius variandi, cambiándote de horario a cada rato, cambiándote de lugar de trabajo a cada rato, por ejemplo, en alguna de las manifestaciones más legales, porque eso está dentro de la dirección eso está dentro de las facultades de dirección del empleador. Eso no hablemos, ni siquiera hablemos si se trata de alguna acción de discriminación u otro tipo de acción como acoso psicológico en extremo, ni hablar del acoso sexual, ¿no? Pero en definitiva es toda acción y omisión. Yo hablo de acción y omisión, y hablamos, la OIT también en su convenio 90, rectificado por la República Argentina, ya tiene media sanción del Congreso de la Nación, habla de esta acción o omisión, porque el empleador puede realizar esta acción, pero también puede omitir. ¿Omitir cuándo? Cuando los que realizan la acción son terceros dentro de la comunidad de trabajadores, compañeros propios del trabajador, y notificado el empleador a través de nuestras cartas documentos, nuestros telegramas o simples notas que presenta el trabajador, el empleador, sin embargo, mira para otro lado o no quiere meterse. Entonces es una omisión. Entonces eso nos lleva a hablar de una violencia que se ejerce en forma vertical cuando es el empleador respecto a su trabajador o a su trabajadora, o quizás una violencia de tipo horizontal, donde son los propios grupos que está, o alguno del grupo que está atacando a un tercero, que ataca a un trabajador o a una trabajadora. En ambos casos tenemos esta violencia. Y eso provoca un daño indirecto o directo, un daño psicológico, moral en el trabajador, y ya vamos a ver cuáles son rápidamente los casos que pueden darse y que vemos nosotros también en la Subsecretaría de Trabajo. Afecta también al trabajador, no solamente, ya dijimos, en lo psíquico, en la salud, porque en lo psíquico después se traduce en un estado, en una psicopatología, o sea, del pánico, del estrés, pasamos a dolores de cabeza, pasamos a hipertensión, pasamos a una ACV, a un infarto, pasamos a pánico, y termina en una de las 4 fases que dice Lehmann, que ya la vamos a ver, que es un psicólogo alemán que descubrió esto del mobbing, no lo descubrió, digamos, él creó el término mobbing, acechar. Termina este muchacho, esta trabajadora, con una psicopatología, una enfermedad, que después la RT seguro no se va a reconocer quizás, ¿no? Quizás no está en el baremo, pero sin embargo puede hacerse responsable la RT por incumplimiento contractual de no haber controlado
a ese empleador o haber ejercido acciones, haber tomado medidas en el establecimiento en seguridad, en pos de la seguridad del empleado, del trabajador. Cuando hablamos también, no solamente en el contexto de la acción personal, sino también del famoso riesgo psicosocial. Hay un trabajo muy, muy interesante de Julio Nefa, que es un doctor en economía, pero hoy por hoy también es muy consultado por este tema de los riesgos psicosociales. Hay un librito, lo pueden bajar en PDF, Nefa con doble F, que son los riesgos psicosociales. No necesariamente es la actuación propia del empleador, pero sí es un ambiente donde uno entra y si se queda una semana trabajando se da cuenta que no puede aguantar. ¿Por qué? Porque los trabajadores molestan, porque el empleador es molesto, porque le exigen cosas que no corresponden, porque le exigen de más, porque lo discriminan, porque lo maltratan. ¿Le pagan el sueldo? Sí, está todo en regla, las formalidades están todo en regla, pero no se puede estar ahí adentro. Estos son los llamados riesgos psicosociales, que ojo, porque la Ley de Higiene y Seguridad, en los primeros 3, no me acuerdo en cuál de los 3 artículos está primero, habla de esto, de la seguridad del trabajador, y habla también de la responsabilidad que tiene el empleador en referencia a este tema. Porque es, por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, es el empleador el que tiene la responsabilidad del deber de seguridad. Y con la modificación que tuvo ese artículo 75 en el año 2016, el trabajador puede hacer reserva de débito si el empleador no cambia su actitud en referencia a el riesgo psicosocial, básicamente el riesgo de seguridad. Estamos hablando de los riesgos de seguridad, pero también ya ha habido fallos en referencia a esto, riesgos psicosociales, no solamente en los riesgos propios por incumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad, como lo es el no uso de cascos, por ejemplo, ¿no es cierto? O que existe un pozo en el establecimiento, no lo tapa, cuando hay riesgo, sino también este tipo de riesgo. Entonces, el deber de seguridad es una obligación del empleador, que también incluye la protección del trabajador de los riesgos psicosociales. Entonces llegamos hasta acá, porque a esto quería decirlo, ¿no? Básicamente, que a veces una empresa se transforma en tóxica por los constantes cambios en la plantilla personal. Nosotros lo vemos mucho en las empresas de seguridad y empresas de limpieza. No puede ser que un trabajador dure 3 meses o 4 meses, porque el contrato está hecho para que dure, no le digo como eran nuestros abuelos, que empezaba con 18 años y terminaban jubilándose en la misma empresa, pero por lo menos 5 o 6 años. Bueno, son empresas que se ven, que si uno evalúa los cambios que tiene el personal, hay algo que ahí está fallando. Y fíjense que uno dice, bueno, el trabajador sí tiene su daño, pero la empresa también, porque la empresa queda mal frente a la sociedad. Incluso hay trabajadores que dicen, no vayas a trabajar en esa empresa porque pasa esto, te maltratan, etcétera, etcétera. Y eso además justamente cae la productividad y el servicio por parte de la empresa. El temor se confunde con autoridad, los trabajadores son solo un número, ¿no? Vos me tenés que cumplir porque es así, no me importa si tu hijo está enfermo. De eso tenemos muchos casos también. La falta de comunicación, hay empleadores también que se creen que manejan la empresa con la mente y digamos, hay como una, a ver, me tienen que cumplir, ustedes me tienen que hacer las cosas así como, yo no necesito dar las instrucciones. Y no, y la verdad que tienen que dar instrucciones, porque además el empleador tiene que dar las instrucciones, y las instrucciones tienen que ser claras, precisas, e incluso si tiene que ser por escrito, no tiene que haber lugar a la duda. La motivación escasea del trabajador, no quiere ir a trabajar. ¿Para qué voy a trabajar o para que me maltraten? ¿O para qué voy a estudiar si no puedo ascender? ¿Para qué voy a hacer las cosas bien si todo es igual? Y el hostigamiento continuo. Quería llegar a esto porque justamente la empresa, que es una empresa tóxica, que tiene algunas de estas características, es la que pasa por la Subsecretaría de Trabajo. ¿Sí? Y la verdad que si uno empieza a analizar, uno habla con la gente de recursos humanos y tienen problemas
problemas de organización y problemas de comunicación y de mando. Entonces por ahí, muchas veces los dueños de la empresa, que no es que sean tipos malos y monstruos que quieran, no se enteran lo que pasa abajo, que tiene supervisores así y que están desarmando de a poco su empresa. Bueno, como habíamos hablado sobre el deber de seguridad del empleador, el empleador tiene que tomar todas las medidas positivas según el tipo de trabajo, y por eso yo también hablaba de la comunicación, porque existe una violencia que se llama violencia institucional. La otra vez nos llamaron de un organismo del Estado muy importante, de salud, porque tenían serios problemas. Ya habíamos recibido como 6 denuncias en ese organismo, y nos llamaron las autoridades, y lo que podemos hacer a través de encuestas que se llaman encuestas especiales, creadas por Iñaki Piñuel, que estamos usando ahora en la subsecretaría, que se llama Encuestas Cisneros, para medir el grado de toxicidad de la empresa. Es una encuesta muy piola, porque aunque los trabajadores mientan, digan que no están sufriendo, sale ahí todo, porque están hechos por psicólogos, salió que había una gran violencia institucional. ¿Violencia cuál es institucional? El director, la gente de recursos humanos, bárbara, porque organizaba capacitaciones, pero todo lo de abajo, las jefaturas, estaban podridos de ser jefes, tenemos sueldo, no concursar los cargos, etcétera, etcétera, lo cual ocasionaba una hostilidad para los de abajo y los maltrataban. Bien, quiero ir adelantando un poco jocoso, un poco humor negro. Como dice el angelito, yo era bombero y he muerto cumpliendo mi deber. Y el otro le contesta, pues yo era obrero y he muerto porque mi jefe no cumplía con el suyo. El empleador no puede desligarse de la obligación de seguridad, tampoco puede hacerlo la RT. Ojo con esto, porque hay jurisprudencia que cosa, aun cuando no exista baremo, aun cuando exista daño psicológico, que no están las famosas tablitas de la RT, por incumplimiento del contrato de la RT de no haber estado controlando a la empresa a pesar de las notificaciones del trabajador, en el caso de la trabajadora, a la RT por esto, ¿ok? Ese es hay un fallo, después se los puedo pasar para que se los pasen los chicos, es nuevo, hace 2 años, y ahora tenemos fallos que les voy a mostrar que son de ahora. Voy a pasar rápido el marco normativo para que ustedes, pero yo, con solo nombrarlo, se van a dar cuenta. La violencia laboral vulnera derechos humanos en general, dignidad, honor, imagen, etcétera, etcétera. Si lo queremos ver desde el punto de vista laboral, la ocupación plena y efectiva, todos los tratados internacionales de derechos humanos, podemos hablar acá. Incluso agregué el convenio 190 de la OIT, que aún no está aprobado totalmente por la República Argentina, pero ya está próximo. O sea que ya ahí los estados, el Estado Nacional y los estados provinciales van a tener que tomar o adecuar su normativa a este convenio, y entre ellos entiendo que va a haber una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo en referencia a este tema, respecto al trabajador y respecto a los testigos que usa el trabajador para cualquier denuncia por violencia de trabajo, e incluso testigos del trabajo en juicio, para que no sean despedidos por un tiempo. Hay un proyecto dando vuelta. En el marco normativo interno, además de los tratados internacionales, que poco, quiero aclarar, los tratados internacionales de derechos humanos poco, nos dicen muchísimo, nos dicen mucho, y es, digamos, ustedes saben que están en el mismo nivel que la propia Constitución Nacional, ¿no es cierto? Forman parte de la Constitución Nacional. Sin embargo, los operadores jurídicos, muchos jueces todavía aún no son como reacios a nombrar estos tratados, porque tienen como una mala publicidad, porque desde que se comenzó a hablar de derechos humanos en Argentina, se empezó a hablar con un sesgo quizás ideológico, o de un sector del derecho penal, o de un sector del derecho penal. Sin embargo, se aplica también el derecho laboral, incluso el nuevo civil tiene un rasgo más humanista y tiene como centro a la persona, ¿no? Bien, en el marco normativo de la Constitución Nacional, desde el vamos, el Código Civil. El Código Civil nuevo tiene algo interesante, que tiene 3 o 4 articulitos a partir del artículo 1700, 1701, sobre la acción preventiva de daño, tema que da para otra charla. Es decir, nosotros si vemos en el trabajo que hay una
cuestión de daño podemos plantear esto en sede laboral. Yo sé que es difícil porque los jueces a veces son medios reacios a este tipo de cosas, o a lo mejor, pero como yo digo, ¿no? Los abogados somos colaboradores o co-creadores de justicia. Entonces tenemos que crear y tenemos que, cuando planteamos las cosas, decirlo de tal forma de que los jueces no nos decir no. Pero para eso hay que argumentar. Hay que argumentar bien, hay que estudiar. Porque si hacemos copia y pega, como suele suceder, entonces los jueces, ¿qué hacen? Copian y pegan, no cambiamos nada, siempre seguimos la misma jurisprudencia. Por eso hay que buscar abogados, tenemos que ser abogados que sean más creativos. Bueno, la ley de contrato de trabajo poco dice de violencia, no dice nada de violencia, solamente hay algunos 2 articulitos que hablan de discriminación, una discriminación, digamos, más tirando a lo laboral que al tema de género, por ejemplo, o al tema de, qué sé yo, sexual, etc. Por lo cual, en el 84 nace la 23.592 de antidiscriminación, que es una ley de Fontín, nace con otras características, salíamos de la dictadura, y entonces saca esta ley, que se empezó a tomar por los jueces laborales cuando existía discriminación, ya sea de raza, sobre todo de sexo, y político, en aquella época político, porque, bueno, obviamente quedaban algunos que estaban a favor de la dictadura, entonces no querían, bueno, en fin, eso que ustedes ya conocen, esa historia, pero bueno, hoy se aplica también cuando existe discriminación de tinte sexual o de tinte racial, poco en Argentina, pero sí hay de género, por ejemplo, como el caso Cisnero, de la Corte del año 2017, si mal no recuerdo, que era una mujer que quería manejar micro y en Salta, Jujuy, no se lo permitían. No se lo permitían porque el sindicato decía, la Federación de Camioneros decía que no, una mujer no podía manejar camiones. Entonces llegaron a la Corte y bueno, le dieron la razón a la señora Cisnero y hoy maneja su camión. Bien, la ley 20.485, protección integral de mujeres. Acá podría ser un gran parate, pero también da para otra charla, porque es una ley que, si bien es del 2009, en Argentina se empezó a conocer por los medios de comunicación, por algunos por la voz de las mujeres y por alguna abogada, al inicio, por alguna abogada, que empezó a plantear temas porque, digamos, se hicieron conocidos porque los protagonistas de los casos eran conocidos, pero eran por violencia física. Hoy estamos hablando de la protección integral de las mujeres también en el ámbito laboral, cuando hablamos de violencia patrimonial y no se le paga lo que se le debe pagar a una trabajadora, o cuando existe discriminación, por ejemplo, o cuando la mujer está muy, muy vulnerable. Es un tema que sería muy interesante charlarlo en otra charla, que da para mucho, pero hay fallos que lo vamos a ver enseguida, muy interesante, que recién se empiezan a aplicar acá en Mendoza, y después de charlar tanto con los jueces de acá, sobre todo los jóvenes. Bien, volvemos a la violencia, leyes provinciales. No existe ley nacional de violencia todavía. Dijimos que en la ley de contrato de trabajo no había nada. Existen algunas leyes provinciales, como la CABA, Ciudad Autónoma, ¿no es cierto? Bueno, y voy a nombrar, digamos, los impulsores de esto para que vean que esto no es un tema ideológico también. En la CABA, en la época de Mauricio Macri, surgió esta ley de empleo público, violencia laboral en el empleo público, la protección al empleo público. En provincia de Buenos Aires con Scioli, en Santa Fe con el gobernador era socialista, en el Chaco también creo que con un justicialista, y en Mendoza no hay una ley de violencia en el ámbito laboral, porque obviamente es de fondo, pero para el empleo público, como tienen las demás provincias. Sin embargo, este año, en febrero, nos pusimos muy contentos en la oficina porque el gobernador Suárez nos pidió un proyecto de ley. Así que empezamos a trabajarlo, y como estábamos tan entusiasmados, en 20 días
teníamos ya todos los prototipos y todos los modelos, así que hice esa presentación, le gustó, y después vino la cuarentena y no pudimos seguir hablando. Obviamente esto va a quedar para después, pero Mendoza está también a un paso a lo mejor de tener, aparte está consensuado con los otros partidos políticos, de tener una ley de violencia en el ámbito, violencia laboral en el ámbito público, y el procedimiento que hoy tenemos de la resolución 8820, que es una resolución del 2016, una resolución de la Subsecretaría de Trabajo, se modificaría, o sea, deja de existir, mejor dicho, para convertirse también en una ley más. Ya la vamos a ver. Acá la tenemos, esta resolución 8820 del 2016, es una resolución que también hicimos nosotros, el equipo de la oficina. Esta es cuando hicimos el proyecto tenía muchos más artículos, tenía una mejor protección al empleado público también, y le dábamos mucha perspectiva también de género. En eso fuimos unos adelantados antes de la ley Micaela, que ahora, fíjense que ahora con la ley Micaela nacional, todo funcionario tiene que tener su curso de perspectiva de género. Nosotros fuimos unos adelantados, pero el gobierno de aquella época nos cortó un poco el proyecto, pero igual quedó algo, así que bueno, con eso nos estamos manejando. ¿Qué objetivos tiene esta resolución? Esta resolución tiene 3 objetivos básicos. El más importante, la prevención y el abordaje. Nosotros prevenimos primero concientizando a las empresas, en parte como estoy haciendo yo ahora, con charlas, con entrevistas. Hay muchas empresas que, sobre todo las grandes, que quieren saber de qué se trata esto, y con los sindicatos también, que también, digamos, capacitamos a sus delegados, y en general a todo el personal que quiera capacitarse, lo puede hacer. Con el abordaje, porque recibimos denuncias de trabajadores y trabajadoras que que han sido vulnerados en sus derechos y en su psiquis, a tal punto que estuvimos buscando cómo solucionar el tema de aquellos trabajadores que venían con una crisis, llorando, muy mal, muy quebrados, yo diría en fase 3, de las que nombran, ahora se las voy a nombrar rápidamente. Y gracias a Dios teníamos una compañera recién recibida de psicóloga que le gusta la psicología laboral, así que la pusimos a trabajar y a estar más sobre el tema. Y cuando viene un trabajador con crisis, siempre se lo derivamos a ella, que está en salud mental, abajo, en la secretaría físicamente, y después sube de nuevo ya más calmado para que nos cuente su caso. Hacemos un abordaje porque muchas veces, primero porque el trabajador o la trabajadora está sufriendo. Segundo, porque muchas veces el empleador, si es una empresa grande, no sabe, los de arriba no saben lo que está pasando abajo, como dije antes. Y si se trata de un empleador que está muy cercano a esta persona, puede suceder una empresa unipersonal, es decir, o una SAS, o una empresa, digamos, que sea fiar o que esté próximo al empleador, de alguna forma hay que hacerle saber también que eso que está pasando no está bien, si el relato de la trabajadora o del trabajador fuera real, ¿no es cierto?, aportando pruebas. Y el tercer punto es la sanción. La sanción, en el caso de la sanción, es muy raro que nosotros lleguemos a una sanción porque la resolución plantea el cumplimiento de algunas exigencias formales, y si las cumple no hay sanción, y también la resolución plantea, digamos, el cumplimiento, la prueba de ese estado de violencia por parte de la denunciante o del denunciante, y generalmente no se llega a tal sanción, se llega a un final, digamos, de mediación, porque en el fondo siempre todo el proceso administrativo
debe ser el único proceso administrativo donde las partes se sienten un poco entendidas, si se quiere, porque hay un intermediario. Generalmente se llega a un arreglo, porque ustedes van a comprender que si hay un estado de violencia, generalmente, es porque el empleador ya no quiere tener más al trabajador y está buscando alguna forma de excluirlo. Eso está claro. Entonces, bueno, nuestra intervención es para que justamente si se va a ir, que se vaya como corresponde. El denunciante trae su patrocinio y si no, nosotros le damos un patrocinio gratuito al trabajador para que termine su relación laboral bien, o sea, que salga por una puerta y no por la ventana y todo maltratado. Existen casos también donde obviamente se termina mal y además ese expediente, como ya lo vamos a ver, puede terminar siendo un pedido de un juez laboral como una prueba indiciaria del relato del trabajador o trabajadora en el caso de un daño moral o de un daño psicológico o psiquiátrico también. Esta oficina también tiene un registro de antecedentes y estadísticas. Podemos decir cuáles son las empresas hoy que son tóxicas, tranquilamente, es decir, que tienen antecedentes, por lo cual, autores que son laboralistas, van contra una empresa, pueden solicitar si tienen antecedentes en la subsecretaría, o si tienen el protocolo de convivencia laboral, o si tienen la cartelería, o si han sido sancionados por estos incumplimientos, con lo cual, no sé si van a ganar un juicio directamente, pero sí un juez lo va a merituar y por lo menos, al igual que cuando les faltan las planillas de control horario, por ejemplo, entonces se valoriza más los dichos del trabajador o trabajadora. Hay un registro de infractores también, eso ya estaba de antes, pero bueno, entran ahí también aquellos que no cumplen. Existen dos tipos de cumplimientos formales. El primero, todo empleador, no empresa, sino empleador, dentro de la provincia de Mendoza tiene que tener un protocolo de convivencia laboral. Ese es un protocolo que lo pueden descargar de la web de la Subsecretaría de Trabajo, un modelo de protocolo, de ahí más pueden ayornarlo como quieran. Hay grandes empresas, como los grandes supermercados, que como son capitales extranjeros ya vienen ya con una expertise y de protocolos en esto, entonces nosotros lo que hacemos es ayornarlo, lo traen, se lo probamos, pero lo ayornamos, se ayornan esto, se ajustan, y aquellas empresas o empleadores que no tienen protocolo pueden sacar un único que es lo mínimo que deben tener, que es el que tenemos colgado ahí en la web de la subsecretaría. ¿Por qué tenemos ese modelo básico? Porque no pensamos en el supermercado que tiene muchos trabajadores, sino en el taller mecánico que tiene 4 trabajadores, y que a lo mejor el señor no tiene tiempo o no tiene presupuesto para pagar a un contador o a un abogado para que le haga un protocolo. Entonces básicamente tiene ese protocolo justamente que lo puede bajar, descargar, cumplir con todos los requisitos que le da la misma página web, presentarlo y que sea aprobado. Aprobado por nosotros, aprobado por la subsecretaría. Y lo va a tener que tener en la administración porque va a ir el inspector y se lo va a pedir, porque se supone además que este protocolo está notificado a todos los trabajadores, o sea que todos los trabajadores saben que existe ese protocolo. Y existe también una cartelería preventiva que también pueden cargar de la web de la Subsecretaría de Trabajo y que tienen que colocarlo en un lugar donde sea visible para los trabajadores. Realmente sugerimos que sea al lado de la publicidad o el cartel que tiene la RT, por ejemplo. Es una cartelería muy interesante porque en pocas palabras y en forma gráfica le dice al trabajador como al empleador cuáles son sus derechos, sus obligaciones respecto a las relaciones laborales dentro del establecimiento, qué es violencia, qué no es violencia. Se aclara, por ejemplo, que una negativa de un aumento de sueldo no es violencia, pero sí que una discriminación es violencia. O, por ejemplo, el maltrato continuo es violencia.
la forma de pedir, la forma de instrucción, de dar instrucciones, también puede transformarse en un acontecimiento violento. Si no tuviera estas dos formalidades, vale decir el protocolo de convivencia laboral y la cartelería preventiva, entonces estamos hablando de una sanción. Si no lo cumplen, si van los inspectores y no lo tienen, se le aplica una sanción. Es una sanción de multa grave, tipo 3, de multa grave, del artículo 3 de la 25.212. No sé en cuándo está la multa hoy en montos, porque eso lo va a la directora, en este caso la directora de asesoría letrada y quien maneja premios también, porque eso varía conforme a el paso del tiempo y además va variando conforme a los antecedentes que tenga la empresa, porque incluso podemos llegar a clausurar pocas veces. Yo en 16 años he visto clausuras en la subsecretaría, pero bueno, se puede llegar a eso si se trata de una empresa realmente muy, muy tóxica, o un empleador muy tóxico. Lo hemos hecho cuando ya incluso, el año pasado incluso, por prácticamente trata de personas en fincas, ¿no? Bien, algo que les va a interesar a ustedes, sobre todo a los abogados de empresa, es el procedimiento administrativo. Es un poco aburrido si se quiere, pero lo que he querido hacer cuando hicimos este procedimiento es un procedimiento administrativo tipo penal, con derecho de defensa, por supuesto. Lo que tratamos de dilucidar en este procedimiento administrativo primero es si el tipo de violencia que denuncia el trabajador o la trabajadora es cierto, o hay grandes indicios que fuera cierto, y si, habiendo comenzado este camino del procedimiento administrativo, también el empleador deja de ser tóxico, si lo fuere, o si cambia su actitud. Esto es muy importante, ha dado muchísimos resultados. Les cuento que nuestra experiencia ha sido muy, muy gratificante de ambas partes, no solamente del trabajador o la trabajadora que después viene y nos agradece de todo corazón, siempre nos traen un regalito, algunas facturitas, algunas, como suele suceder, por el tema de cómo hemos actuado, con la rapidez con que hemos actuado, sino también la parte empresaria o empleadora, porque a veces dice, yo no sabía que estaba pasando esto, con razón pasaba tal cosa en esa oficina o en ese sector, con razón el sector de venta estaba tan bajo, la productividad, por eso tenía tantas licencias psiquiátricas. ¿Ven? Entonces es muy interesante, y si se comprende ese concepto, entonces, digamos, se puede seguir y puede haber una gran convivencia si tanto el empleador como el trabajador entienden que tienen que convivir a pesar de la relación tensional que puede haber en una relación laboral, que es obvio porque uno está esperando el trabajo del otro, el otro que le pague, pero bueno, se puede convivir. Entonces, si fuera buena esa convivencia, la productividad también puede llegar a ser buena. Bien, el procedimiento es muy sencillo, porque me lo preguntan mucho. Esta resolución 8820, ustedes la pueden descargar también del boletín oficial, si no yo se las paso después también a los chicos, para que se la repartan a todos los participantes. Se la puedo entregar en PDF, así la reparten. Es un procedimiento muy sencillo. Primero lo que nosotros tomamos es una entrevista al denunciante, ya sea trabajador o trabajadora. ¿Por qué? Porque necesitan ser escuchados. Y acá el rol del abogado, ahí en su oficina tenemos, yo que soy abogado, hay 2 trabajadores sociales, una psicóloga. Y la verdad que yo aprendí mucho porque cuando yo estaba y siempre me cuestioné que lo que yo hacía, no sé, a lo mejor a ustedes les pasa siempre también, cuando viene un cliente, les cuenta el problema, ustedes en vez de estar pensando en lo que le está contando, ustedes lo que están pensando es cómo resolver ese problema y tratan de encasillarlo en una normativa. Es decir, nosotros tenemos en la cabeza, los abogados normativistas, y nuestro disco rígido empieza a decir, bueno, a ver,
a este hombre lo despidieron, bueno, ya está, el 245, ¿qué antigüedad tiene? Porque sacamos la antigüedad rápido. Entonces, pero no escuchamos. Y eso es una función, también vamos a proponer otra charla, la función del abogado también es de escuchar. Porque no solamente para abordar, sino porque cuando uno escucha, pregunta y repregunta, obtiene una serie de información de la persona que está enfrente, ya sea de su parte o de la parte contraria, que es muy importante para después seguir trabajando juntos en pos de una conciliación, o si después tenemos que armar una demanda. Nosotros escuchamos mucho, y ya con la escucha activa que nosotros tenemos, pregunta, repregunta, ya la persona se va tranquila y nos agradece. Punto. Bajamos las emociones y entonces lo hacemos presentar con un colega, o sea, con patrocinio jurídico, una denuncia formal, y cuando nosotros tenemos esa denuncia, que se hace un expediente, citamos a una audiencia al empleador. Citamos una audiencia al empleador y a este abogado, al abogado de la denunciante o del denunciado, no lo tenemos presente por una cuestión de vulnerabilidad, salvo que él sí quiera estar presente expresamente y en tanto en cuanto nosotros veamos que puede estar presente. Nos ha tocado casos de gente que está destruida emocionalmente, quiere estar presente y no se lo hemos permitido. Porque así el psiquiatra, por ejemplo, o el psicólogo lo determina. Entonces, en esa audiencia se le explica al empleador, tiene que estar presente el empleador porque tiene que tomar conciencia de lo que está pasando, se le explica al empleador la situación de la denuncia, no se le imputa, no somos un juzgado penal ni un fiscal, y se le da un plazo de días para el descargo respecto de lo que le estamos contando, y ese empleador, después de hacer el descargo, puede solicitar, si quiere, una audiencia a él, podemos estar conciliando con la otra parte, podemos lograr una salida del trabajador, aunque no es lo que nosotros queremos en lo posible, en todo lo posible, que la continuidad siga, la continuidad laboral. Ahora les voy a contar un caso especial, para que se den cuenta de qué importante es la escucha, qué importante la escucha de las dos partes. Decíamos, a ese empleador se lo escucha también, se lo emplaza a un descargo y se lo emplazas a que traiga ese protocolo de convivencia si no lo tiene, es decir, no, ni siquiera lo multamos, le damos una posibilidad, le explicamos para qué sirve, le exigimos en la cartelería que la ponga, que le saque fotos, queremos ver que eso está funcionando, después le mandamos al mes un inspector para ver si eso sigue funcionando. ¿Cuándo entonces sancionamos al empleador? Cuando existe una desidia terrible dentro del procedimiento. Hemos sancionado, y hemos sancionado a empresas grandes y hemos sancionado a médicos importantes, les digo, la verdad, porque ya era una cosa terrible. Clínicas importantes. Por eso es importante esto, la toma del conocimiento y sobre todo la escucha en general. Se le da la posibilidad de pruebas de ambas partes, una sustanciación y la producción. En esa, ¿qué pruebas puede traer el denunciante? ¿Qué pruebas puede traer? Bueno, básicamente, primero, testigos. Puede traer también, por ejemplo, hay mucho mensajería de WhatsApp, por ejemplo, o de correo electrónico. Ojo, ustedes van a decir, pero eso, sí, ha habido casos de empresas muy grandes, de supervisores que hostigaban o maltrataban a gente por correo electrónico. Pueden traer todas las pruebas que quieran, incluso hay pruebas por el teléfono, de audio, que la pueden traer. Nosotros no somos jueces, pero sí lo que nosotros dilucidamos es que esa empresa puede hacer, ese relato existió y que además esa empresa es tóxica. Y después de eso hay un dictamen final. Y si el dictamen es de que existió ese estado y si existió
existió eso que dice el trabajador o la trabajadora, ese relato, se le aplica una multa que es grave, que puede ser apelada, si quiere, no hay problema. Lo interesante de este proceso administrativo es que si el trabajador o trabajadora no logra nada con este procedimiento, solamente la sanción del empleador, y realmente ha tenido un daño moral o ha tenido un daño psiquiátrico, un daño psicológico, etcétera, etcétera, puede ir a la justicia con esto y lo puede traer, lo puede pedir como prueba indiciaria. Esto es importante porque es un expediente más, es un expediente donde además se va a anotar la actitud que podría anotarse el empleador y puede ser utilizado, Quiero dejar aclarado que en todo este procedimiento administrativo, la búsqueda del diálogo está en todo momento. Vale decir, nosotros siempre instamos al diálogo, instamos al buen trato. Les quiero contar un caso para que ustedes se den cuenta. Una vez vino el año pasado vino una señora de unos 30, 35 años de edad, que había sido despedida de una empresa importante acá en Mendoza, muy conocida. Cuando empezamos tuvimos 2 entrevistas. En la segunda entrevista recién nos dijo cuál era la verdadera razón de ese despido que ella creía que era la verdadera razón. Les comento que del 100% de las denuncias que nosotros tenemos, el 60% prácticamente es de empleos privados. El otro 40% es de públicos. Ahora, entre los dos, ¿no?, del 60% y del 40%, les puedo decir que el 70% son denuncias de mujeres. Las causales, los por qué, los motivos, podemos hablarlo también, pero no quiero extenderme en este tema. Pero tiene que ver también con que esto de la mujer hay un sesgo, sobre todo si los mandos son de hombres, hay un sesgo. Y ojo que no solamente es propio del hombre, hay mujeres empoderadas por un cargo que nunca lo tuvieron y que maltratan a otras. Esta chica de 30 años, 35 años, tuvimos 2 audiencias. La segunda audiencia me dice, mira, a mí me despidieron, ahora me vengo a enterar, porque lo que mi superior era tratar de seducirme, me acosaba sexo, es la verdad. Yo tengo unos WhatsApp, tengo qué sé yo, y él me dijo una vez que si yo no accedía, me iba a hacer echar. La cosa que, como pasó mucho tiempo del último contacto, la chica fue despedida. Entonces planteamos esto, citamos al empleador, una empresa grande, vuelvo a decir, vino el abogado del empleador con uno de los socios, el socio, porque no sé qué se trataba, y le planteamos el tema. Y el socio lo primero que dijo es que ellos tenían rumores de que el tipo hacía eso con otras mujeres, ya había pasado, que ellos creían que era una cuestión privada. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esa chica había sido despedida, fue reincorporada. A ese supervisor no lo despidieron porque no tenían pruebas contundentes según la empresa. Ahí nosotros no nos metemos, así que el supervisor fue enviado a otro lugar y la señora se reincorporó a la empresa. Así como esos tenemos muchos casos. No quiero abundar con los daños en general que puede producir esta violencia. Yo se lo sintetizo en pocas palabras por lo que nosotros hemos visto. Si es muy gráfico lo que voy a decir, capaz es muy duro. Pero si un camionero tiene un accidente con su camión y se corta las 2 piernas en ese accidente, a lo mejor en la empresa, por ahí, le pueden dar un trabajo en un escritorio, atendiendo el teléfono o recibiendo gente. Vamos a suponer eso, en un ejemplo de laboratorio. Pero si una persona, una trabajadora o un trabajador dañado psicológicamente o psiquiátricamente por violencia o este tipo de hostigamiento psicológico constante, permanente, que tiene,
es muy posible que quede discapacitada, y bien discapacitada, no va a querer volver a trabajar, no va a poder volver a trabajar. En especial si relaciona su daño o con el género o con el tipo de jefe que va a tener. Me explico, esto es muy importante porque ya también nos ha pasado. Y esto a veces la RT no lo tiene en cuenta porque a veces no está en el baremo, o porque no se notificó bien, etcétera, etcétera. Por eso yo le digo a los laboralistas, cuando tengan un problema de esto, de violencia, ustedes no solamente tienen que solicitar al empleador, intimar a que cese las hostilidades, ¿no es cierto?, y el contenido de la carta como debe hacerse bien bonita, al empleador, sino también notificar a la RT que está pasando esto. ¿Por qué? Porque si llega a ser verdad y después queda discapacitada o hay un daño psiquiátrico o psicológico, como vamos a ver en la próxima jurisprudencia, la RT también se puede hacer cargo. ¿Ok? Bien. No quiero atosigarlos con tantos daños, porque en definitiva después vamos a la justicia y todo esto que está acá se puede ver, si estuviéramos en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, seguramente tendrían la razón. Acá en Mendoza, digamos, falta mucho, falta trabajar mucho. Los colegas tenemos que estudiar más, tenemos que argumentar más, crear más. No siempre hay que estar pensando, voy a hacerlo así porque esta forma me lo dan a dar, sino también dar los motivos para que el juez lo dé. Les digo esto no porque sea un capricho mío, porque yo hablo con los jueces y yo le comenté a alguno de ellos, más o menos de mi edad, le digo, ¿pero por qué no lo dan? Y porque ustedes no lo plantean. Plantéenlo y nosotros, yo por lo menos lo voy a estudiar, me dicen. Vamos a algo de jurisprudencia a nivel nacional. Es un poco viejo, pero lo que pasa es que lo nuevo tiene que ver con lo nuevo que también hay en Mendoza, entonces preferí tomar algo viejo. Cuando habla de la simetría de la relación laboral, cuando habla de una mujer que es dependiente, por encima y está por abajo una relación laboral donde la empresa que acosaba o que tenía un supervisor acosador, agravó la situación. Entonces acá hay una indemnización por daño moral. Es un fallo 2014 a modo de ejemplo. De esto hay miles ya, y mejores, digamos, ya están más elaborados. Pero digo, vemos que ya en el 2014 hablamos de esto. En el 2014 también se hablaba de la 26485 a nivel nacional. Nosotros acá, el año pasado se habló de esto, en la Cuarta Cámara, con el doctor Fernando Nicolau, en sus considerandos en 7 renglones. Y este año, o el año pasado, este año, en la segunda Cámara, con el doctor Gómez Orellano, se basó en la 26485, la mujer trabajadora en relación desigual de poder. Es un tema bastante para hablar y discutir, porque el empleador o empleadora está en una situación superior. Entonces, la ley no se aplica solamente cuando un hombre va contra una mujer. Ojo, es porque la ley 26485, digamos, yo hice la tesis en este tema, y 26485, cuando se define no desde la partida del sujeto pasivo, sino al revés, del sujeto pasivo, es decir, de la mujer. Entonces, todo aquello que cause violencia se le aplica a la ley, y puede ser tanto un hombre como una mujer, en relación desigual de poder, empoderada por encima de la otra mujer, como también puede ser el Estado y sus agentes, dice. Por lo tanto, no hay distinción. Ojo con este tema, podemos seguir hablándolo en otra charla. Vamos a Mendoza, este año 2013, y en este fallo, que ya se habla en el caso de acoso sexual, fíjense, acoso sexual, no abuso, ¿no? El abuso es un delito. El acoso sexual es una contravención si se hace en la calle, y yo tendría que estar hablando con un fiscal de contravenciones para saber si se da en el ámbito laboral también no es una contravención. Digo, que si se puede hacer en la calle, si no se puede hacer en la calle, en el ámbito laboral, me parece que tampoco debería hacerse.
El acoso sexual resulta difícil probanza, pero hay indicios, presunciones que emergen de las pruebas aportadas, y esto tiene que ver con que la trabajadora, en este caso, lo que hizo fue aportar indicios y presunciones. Entonces ahí el juez, con perspectiva o sin perspectiva de género, porque antes que se hablaba de perspectiva de género, había estado otros fallos interesantes a nivel de esto de invertir la carga de la prueba, que en realidad tampoco es tanto invertir la carga de la prueba, sino que el empleador va a tener que acá en este caso probar que esto no fue, probar un hecho negativo, bastante, digamos, raro, pero bueno, por los indicios, lo ponemos totalmente a la mujer la pone por encima, ¿no es cierto?, con estos indicios. Bueno, acá lo que quiero indicar que cuando nosotros vamos a plantear una demanda sobre este tema, no necesariamente tenemos que tener una prueba directa o absolutamente directa. Tenemos que tener un indicio y también otra prueba directa, obviamente, que avale, u otra prueba indiciaria o un testigo indirecto que avale esto. Si no, nos quedamos con indicio y con indicio no. Acuérdense el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y la nueva reforma de hace unos 9 años atrás, pero sobre la presunción de la prueba, la interpretación de la prueba. La Suprema Corte, en el año 2013, es lo único que tiene en materia de mobbing. Ustedes pueden buscar lo único que tiene la Corte. ¿Por qué? Bueno, no se sabe. Pero fíjense que hay, este fallo, si ustedes lo ven, había una conformación diferente. Estaba Adaro, bueno, está Adaro, recién entraba, no recién entraba, hacía unos pocos años había entrado, Salvini y Bohm, que ya no están, y condicionan al mobbing a un tiempo determinado, más de 6 meses. Para nosotros puede ser un mes entero, puede ser 15 días, puede ser un año, pero no más de 6 meses. Es decir, que si no era más de 6 meses, no era mobbing, y por lo tanto, este era un planteo que tenía problemas, algunos fallos en Buenos Aires, porque cuando no se tenía en cuenta este plazo y la intencionalidad del empleador, que era sacar al trabajador, situaciones que debía probar el trabajador, entonces no era mobbing. Bueno, esto se cambió justamente por esta inversión de la carga de la prueba, porque es imposible, es una prueba, ¿cómo vamos a grabar la prueba en la cabeza del trabajador o la trabajadora cuando está siendo vulnerada? En todo caso, tiene que probar los indicios que corresponda y después tendrá que probar el empleador que no existió esto, o que, por ejemplo, el despido no fue discriminatorio, o que el despido fue por esto, no fue por una cuestión de hostigamiento, ¿no? Vamos ahora al 2015, y este es un primer fallo, pero no de fondo, porque se trata de una medida cautelar. No la plantearon como una medida autosatisfactoria. Este es el primer caso, la oficina ya estaba un poco funcionando, y se trataba de una chica acá en Mendoza que fue contratada, después la empresa lo dijo, por belleza, a la venta como ejecutiva de ventas, ¿no? Entonces vendía mucho, porque era, aparte de ser muy linda la chica, era muy simpática, tenía carisma. Entonces estaba al frente, esto es muy importante, estaba al frente de ventas. Digamos, apenas uno entraba, esta chica estaba ahí para venderle. ¿Qué pasó? La chica se enfermó, una enfermedad muy grave, muy grave, tuvo que hacerse quimioterapia, quedó pelada, entonces ya su figura no era la misma, y por lo tanto la empresa no tuvo mejor idea que mandarla al fondo a un escritorio que siga haciendo otro tipo de trámite, pero ya no la venta. Pero además de esto, la despidieron. La despidieron con cualquier causal, le pagaron las indemnizaciones, y esta medida en realidad tuvo que ver no para que se la reincorporara, a pesar de estar enferma, sino para que la empresa le siguiera pagando la obra social al menos un tiempo determinado, o hasta que se curara o tuviera un final, digamos.
Esto fue en el año 2015 la primera cámara. Es decir, con la aplicación de la 26.485, que habla de medidas preventivas, en el caso de la mujer. Entonces esto es importante. El hombre, dice, ¿el hombre qué pasa? ¿No tiene esta medida preventiva? Sí, vamos al artículo 1710, ¿no? Que habla de daño, prevención del daño, y lo podemos también plantear. O, como se está planteando ahora, esto de los despidos, bueno, si bien no es una cuestión de violencia, pero bueno, se está planteando como una medida autosatisfactiva, una creación jurisprudencial. El año pasado, lo que yo quería mostrarles, el doctor Fernando Nicolau, cuarta cámara, plantea en Corradi con Jacopini. Esta era una chica que trabajaba ahí muchísimo tiempo, trabajó por mucho tiempo, le pusieron un nuevo supervisor, y el supervisor se jactaba de que él era el, digamos, ¿cómo podría decirle? El hombre el Superman de la empresa, y que todas las chicas habían pasado por él, digamos, por sus manos, y entonces esta chica también iba a pasar, y lo decía en los asados, la maltrataba, en fin, había un ejercicio abusivo, y cuanto más se negaba a la mujer, obviamente, todo su derecho, más también el tipo, también más se volvía desaprensivo con esta mujer. La cosa es que en este caso también, no solamente le dan las indemnizaciones que se le debían, sino que ya había pagado las indemnizaciones, sino que ya se le paga un daño moral. Un daño moral. La empresa se hace cargo de un daño moral. Muy importante esto porque fue uno de los primeros casos de la 26.485 también. Un daño moral no muy grande, pero sí, digamos, dejó el antecedente. Finalmente, ahora en mayo, el segundo era Gómez Orellano, en sus considerandos de Julieta Muñoz contra Bodega San Huberto, ahí lo tienen por si lo quieren ver, en los considerandos habla mucho de la ley 26.485, de la violencia contra la mujer en el ámbito laboral, porque esta era una mujer que además de ser hostigada psicológicamente por otro supervisor que tenía, además este supervisor no tuvo otra mejor idea que sacársela de encima imputándola de un delito que no cometió, como era la de administración infiel, o no sé cómo se llama, yo no soy penalista, pero por lo menos así lo nombra. Situación que la mujer por la cual fue sobreseída, y estuvo un año sin encontrar trabajo porque aparecía con antecedentes penales. Esta mujer, cuando había sido intachable, de hecho todos los antecedentes intachables, la empresa se desligó, la empresa, a pesar de todas las notificaciones que tenía de Julieta Muñoz, se desligó, y se le hizo pagar, en base a la 26.485, por supuesto, las indemnizaciones laborales, pero un daño interesante, una indemnización muy interesante que sobrepasó las indemnizaciones laborales, ¿no? Esto en base a la 26.485, que, vuelvo a reiterarles, algún día, si quieren, organizamos algo interesante y seguimos charlando. Más de 1 millón de pesos, yo creo que somos 600.000 pesos en daño moral. Y además o mucho era las indemnizaciones laborales. Así que miren qué interesante este tema. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que algo les haya quedado. Mi idea de esta charla fue básicamente que cualquiera de los abogados que estén escuchando se pongan de un lado o del otro, porque la actividad es así. A veces nos toca estar de un lado, a veces nos toca estar como empresa, a veces como trabajadores. Con los trabajadores, sepan que esto es importante para ambos lados. Así que cualquier duda que tengan, ustedes ya tienen que haber planteado a lo mejor por chat y podemos contestarlas. Quiero avisarles también que nosotros, todos los abogados laboralistas, tenemos un grupo en Facebook. Ustedes ponen AFLAM, que son abogados del Foro Laboral de Mendoza, y ahí estamos como 400, casi 500 abogados, que intercambiamos fallos, intercambiamos noticias laborales. Es un poco más académico, más jurídico
que cualquier otro foro. Así que están invitados también.